¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Del curso de química, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la clase. Si se me escucha bien, no se me escucha, creo. Se escucha, profesor. Sí se me escucha. Muy bien. Sí, se... Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar, repito, la clase para poder manejar lo que es Listo. A ver, como es la primera clase, vamos a dar las indicaciones del caso. Presentarme porque hay un buen grupo de alumnos nuevos que se integran a la familia del Andrés Bello y lo importante es recibirlos y más que ello felicitar porque han tomado la decisión de culminar sus estudios secundarios. Dentro de las nuevas formas que se tienen, pues es muy favorable para ustedes en lo que se refiere a tiempo, ¿cierto? Y por ahí vamos. Por ahí vamos para poder seguir en ese camino de la continuidad de nuestros estudios. Jóvenes, el que habla es el profesor Jaime Moreno, va a llevar el curso de química en este segundo, un curso que muchos dicen que es muy difícil y todo eso, van a ver que no, vamos a relacionarlo con cosas de la vida diaria, muy interesante, ¿no? Como ciencia, tecnología, es interesantísimo el curso, vamos a conocer temas realmente importantes y espero yo de que todos ustedes puedan absorber los trabajos. Son sencillos, elementales, son de teoría muchos de ellos, y van a ver ustedes que eso que decían difícil, pues no es nada difícil. ¿Correcto? Tengo la mecánica siguiente en el trabajo académico. Si ustedes han visto en el grupo de WhatsApp de segundo, he puesto yo una hoja, es una hoja de clase, y esa hoja de clase la vamos a desarrollar. Aquí está en la pizarra lo que está en su hoja de clase, y eso es lo que vamos a desarrollar. Abajito sí he dejado como un trabajo de teoría prácticamente, tres preguntas nada más, que vamos a hablar de ellas al final, ¿ya? Para ayudarlos cómo la van a poder resolver. Ya está, esto ya está publicado, la misma hoja está publicada en la plataforma, ¿no? Estoy dando tiempo una semana hasta el domingo, hasta las 8 de la noche, para que lo puedan presentar en la plataforma, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? Nada, empezamos, jóvenes, ¿ok? Bien, vamos a empezar con un tema muy especial en la química y que de seguro que les va a llamar la atención, especialmente cuando estemos en la segunda clase. Vamos a empezar viendo los elementos químicos, ¿no? ¿Qué cosa es un elemento químico? Profe, me hablaban de elemento químico y ¿qué es pues un elemento químico? Bueno, es una sustancia simple. Yo le he puesto ahí, entre paréntesis, pura, ¿no? No, en ese elemento químico, en esa sustancia, no está agregado otra cosa. Es exclusivamente el elemento, nada más, la sustancia. Por eso pongo que es pura. En la hoja, en forma científica está, ¿no? Es una sustancia que tiene la misma, el mismo tipo de átomos, ¿correcto? En toda su extensión. Entonces, ojo con eso. No es que se pueda dividir y nada. El átomo no es nada, ¿ok? Un átomo que no es nada, una tonelada de esa sustancia tiene las mismas características, las mismas propiedades, ¿ok?
Porque estamos hablando de una sustancia simple. Para entender, no es una sustancia pura. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuántos elementos hay? Hay más de 100. Más de 100 elementos químicos ahorita. Y se siguen descubriendo por ahí. De esos 100 hay entre 90 a 100 naturales, dice. ¿Por qué naturales? Porque existen en la naturaleza, ¿cierto? Porque existen en la naturaleza. Y los artificiales porque se han logrado obtener a esos elementos. ¿Dónde? En el laboratorio. ¿Ok? Son elementos exclusivamente obtenidos en el laboratorio, los artificiales. Normalmente son los que están al último en una llamada tabla periódica. Todos los elementos químicos están debidamente ordenados en la tabla periódica, ¿no? Por ahí me imagino que deben haberla visto, y están de colores, ahí están todos colocados en base a sus propiedades. Ojo con eso, por eso se llaman tabla periódica, porque periódicamente están establecidos ellos en base a sus propiedades. Esa tabla periódica está justamente elaborada por una de las propiedades de los elementos químicos, que es el número atómico, ¿no? Están ordenadas en base al número atómico de cada uno de los elementos. Esa tabla periódica empezó poco a poco, ¿no? Poco a poco, o sea, se iban descubriendo los elementos químicos y se iba generando una forma de cómo ubicar a esos elementos. Por ejemplo, pues, una de las primeras tablas periódicas se le dio el nombre de las tríadas de Oberreiner, un científico que agarró a los pocos elementos conocidos y los puso de 3 en 3 de acuerdo a sus características o propiedades. Esa fue una de las primeras tablas periódicas, tríadas de Oberreiner. Después pasó un tiempo, ya había un poquito más, un tal Newlands, octavas de Newlands, se llamó esa tabla porque ya él las agrupó de 8 en 8. Ya había un poco más de elementos. Hasta que llegó Mendeleev, que los agrupó, ya eran casi 100, y los puso en base a su número de masa, que tuvo ciertos problemas hasta que llegó Moseley, que en base al número atómico ubicó a los elementos químicos hasta ahorita, ¿no? Y al ubicarlos con sus números, como que si se ordenara la tabla periódica, ¿no? Y en base a todas sus propiedades, ¿no? Es interesantísima la tabla periódica. Es el trabajito que les dejo es en base a eso. No me dibujen la tabla periódica. De repente le toman una fotocopia o algo si quieren, pero no me la dibujen porque si no van a perder tiempo. Más de 100 cuadraditos y poner el nombre y todo, por gusto. No, eso no es trabajo. ¿Ya? No me la dibujen. Listo. Empezamos, pues, vean. No, ya empezamos hace rato. Sustancia simple. Miren, de todos esos elementos químicos vamos a utilizar dos grupos, ¿no? Y ahí viene algo que por eso se ganó la aureola, la química de ser difícil, porque los profesores antes les hacían a los jóvenes aprenderse todas las propiedades de los elementos químicos, toditas. Son números, número atómico, número de masa, valencias, y encima sus símbolos que los vamos a ver. Imagínense, pues ni siquiera yo me acuerdo de todos los elementos, esos datos, porque es imposible. Pero ahí, eso tiene que aprenderse de memoria. Para eso está la tabla, ¿no? Para eso está la tabla. Así que pónganle conmigo, no va a haber eso. ¿Ok? Vamos a dividir a todos esos elementos químicos en dos grupos, los que vamos a utilizar, los metales y los no metales. Y de todos los metales y de todos los más conocidos, los más utilizados, ¿correcto? Ojo con eso. De esos, como con ellos vamos a estar trabajando a cada rato, nos vamos a acordar. Se nos queda grabado su nombre y algunas propiedades, ¿correcto? Vean ustedes, aquí tenemos una relación, metales. Tenemos al fierro. ¿A quién no conoce al fierro?
A ver, ¿quién me dice cómo al fierro también se le llama? Tiene otra forma de otro nombre. A ver, ¿quién me dice? Hierro, ¿Ah? profesor. Hierro. Muy bien, muy bien. Al fierro, jóvenes, también se le llama hierro. Hierro, fierro es lo mismo. Ojo con eso. ¿Ok? Hierro, fierro es lo mismo. ¿Y cómo se le conoce en la química a estos elementos químicos? Por su abreviatura, la cual se le llama el símbolo del elemento químico, que es una o dos letras. La primera o la segunda letra de su nombre, pero hay veces ese símbolo, esas dos letras o una, no tiene nada que ver con el nombre en castellano, pero en latín o griego sí, y eso lo vamos a ver. Fierro, por ejemplo, ¿cuál es su símbolo del fierro? Fe, ¿ok? Fierro, hierro, su símbolo es Fe, no se olvide. Cobre. A ver, ¿quién no conoce al cobre? A ver, el cobre. El Perú es uno de los primeros productores de cobre en el mundo. Jóvenes. En los últimos años es el primero. En el Perú existe una de las minas más grandes del mundo de cobre. Es el que nosotros vendemos ese metal y nos dan platita, hablando a nivel macro, a nivel de país, ¿no? Ingresa por la venta de ese metal porque lo producimos, el mayor productor del mundo de cobre. Imagínense, ¿no? ¿Y dónde está esa mina de cobre que es una de las más grandes del mundo? A ver, acá en el Perú. ¿Quién me lo dice? A ver, por ahí. Estamos viendo un poquito de cultura general. A ver, José, ¿estás mirando? Ah, no, recién ingresando, creo. Antamina, profesor. Buenas noches. ¿Dónde? Antamina. ¿Dónde está esa mina que les digo? Ancash. No. No está en Ancash. ¿Dónde? Huaraz, Ancash. No. No es en Huaraz, en Ancash. Está en un departamento más al sur del país. Más al sur, dice. A ver, entonces, ¿Cuál es el departamento que está más al sur del país? Al sur, al último. Tacna. ¿Tacna? ¿Y el que está antes de Tacna? Ica. Hilo. Hilo es... ¿En qué departamento está Hilo? A ver, un poquito de geografía en nuestro país. Si nosotros empezamos por el norte, departamentos de la costa, ¿no? Arriba, ¿quién está? El primero, a ver, vamos a voltear al Perú. El primero que está arriba, ¿qué departamento es? Tumbes. Tumbes. ¿Y después quién sigue? Lambayeque. Uy, no. Piura. Se olvidó del rico Piura. Después sigue Lambayeque y después de Lambayeque. Trujillo. Ya sabemos que usted es trujillana, pero no. Estamos hablando del departamento. La Libertad. Departamento. ¿En qué departamento está Trujillo? La Libertad. Después de la Libertad, ¿qué sigue? Estaban hablando de... Vos te dice.
Ancash. Después de Ancash. Huánuco. Allá te voy Lima. a dar a saber. ¿Ah? Lima. Exacto, sigue Lima. Estos, yo creo que estoy hablando ¿Moquegua, profesor? con bolivianos, ecuatorianos, ¿no? Y después de Lima, ¿quién sigue? A ver, hacia el sur. Ica, Huancavelica. Profesor, Moquegua. Arequipa. No, en la costa, nomás sigue por la costa. Después de Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín. están en la parte ya de la sierra, costa. Estamos en la costa. San Ica, Martín. San Martín, Arequipa. Amazonas. Arequipa. Ya me están diciendo todos los departamentos, no se pasen. Arequipa, y después de Arequipa, entre Arequipa y Tacna está Moquegua. En Moquegua queda esa mina, una de las minas más grandes del mundo de cobre. El Profesor, yo yacimiento le... Ala, así se le llama. Inclusive había un réclame, ¿no? Que salía ya hace varios años, donde la imagen se veía un camioncito que iba por, parece un camino de sierra, ahí, del abismo al cerro, y en eso la imagen pues se acerca hacia el camión, y ese camioncito que se veía al inicio, la llanta nada más era de casi de 2 pisos de una casa, del tamaño, la llanta nada más. Tremendo camión, tremendo camión. Hacia arriba, un tremendo, con una especie de cráter ahí inmenso. Tremendo yacimiento, ¿no? Movimiento de tierra para sacar el cobre en forma increíble. Muy bien, algo de geografía va a quedarles a ustedes en su departamento. Sigamos. Ahí está el cobre. El cobre. Cobre. CU. Ahí es. Yacimiento cuprífero. ¿Correcto? Yacimiento cuprífero. El oro. ¿Cuál es el símbolo del oro? AU. Señorita. ¿Ah? Parece que a la señorita le duele. A ver, miren, acá tenemos, efectivamente, es AU, el símbolo del oro. Muy bien. ¿Y por qué? El oro, que no hay A, no hay U. ¿Y cómo sale? A ver, ¿de qué palabra? ¿Cómo relacionan AU con el oro? Ustedes, con el nombre. A ver, una mina de oro se le llama yacimiento y ahí viene, ahí usan esto, AU. ¿Yacimiento qué? Yacimiento aurífero. Aurífero, exacto. Aurium es el nombre en latín, en griego del oro. Por eso es yacimiento aurífero. Muchos pueden haber escuchado ese nombre. Aurífero. Oro, AU. Muy bien. Plata. AG. Agnatium es nombre. Plomo, conocidísimo, PB. Zinc, simplemente una Z y una N. ¿Correcto? Calcio. Ojo, calcio, metala, Ca. A ver, el símbolo del sodio. ¿Quién me lo dice? Na. Muy bien. La señorita tiene la tabla en la mano. El sodio, Na. Natrium. Ojo, miren, este de acá lo voy a subrayar. No se olviden, el símbolo del sodio, Na. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos químicos, metales, considerado metal, utilizado a nivel de laboratorio, a nivel industrial. Es alguien que siempre está ahí, el sodio, por su reactividad. Ojo con el sodio. Potasio. El potasio, la letra K, ¿correcto? Magnesio, Mg. Mercurio. A ver, ¿quién conoce al mercurio? Mr. No. ¿Es el termómetro? No, el termómetro
en el termómetro, la puntita, nosotros no sé, es plateada. Eso es mercurio. El termómetro siempre, como es de vidrio, tiende a romperse, se cae, en fin. Y uno vacía cae como una gotita y se expande en 1000 gotitas más. Y uno juega ahí con eso. Al mercurio se le conoce como el metal líquido. Ojo con eso. Metal líquido el mercurio. ¿Ok? Su símbolo es Hg. Hg. Y en las zonas mineras, ¿no? En los yacimientos de oro, tiene otro nombre, porque es muy utilizado el mercurio en los yacimientos de oro, porque tiende a atrapar al oro, se queda como pegado el oro en el mercurio. Pero se le conoce con otro nombre, dígame, ¿alguien lo sabe? Azogue, profesor. Efectivamente, este se le conoce como azogue. Ahí está el azogue, también es conocido como el metal líquido. ¿Ok? Les contaba yo que un documental, años atrás, o esto de las minas informales o los que sacan o explotan el oro en los ríos, por Madre de Dios y en otros sitios, se ve a los chicos en el río con un tremendo plato y meten ahí, botan el agua y escarban ahí, a ver si encuentran una pepita de oro, pero también se ve que agarran con una tremenda que pesa un montón, la vacían ahí. Ese es el mercurio. Lo hacen, lo mueven, inclusive meten hasta el brazo para revolver y hacen la tierra en las piedras, y si hay suerte se ve pues un pedacito, una piedrita, una chispita de oro que se ha quedado pegado en el mercurio. El problema, ¿cuál es? Que los jóvenes, la mayoría menores de edad, están ahí todo el día, ¿cierto? Y el mercurio está en los brazos, se queda, ¿no? Y poco a poco el mercurio va ingresando al organismo de los jóvenes. ¿Okay? No sobrepasan los 30 años porque se intoxican con el mercurio, si es que no le da otro tipo de enfermedad más grave. Increíble, eso es permitido, bueno, permitido entre comillas, sabe Dios, no hacen casi nada para evitar tremendas cosas. Pero bien, ahí está. Hemos hablado algo de los metales, repito, los más conocidos. De repente se me ha ido alguno, ya lo veremos. Ahora, el otro grupo es de los no metales, ¿no es cierto? Son gases, algunos son líquidos. El oxígeno, su símbolo, la O. El hidrógeno, la H. El nitrógeno, la N. El carbono, simplemente la C. El azufre, ¿cuál es el símbolo del azufre? A ver. S. Otro elemento químico, igual que el sodio, muy utilizado el azufre. Y su símbolo no tiene nada que ver con el nombre en castellano, azufre. A ver, señorita Keiko, dígame usted, ¿cuál es el símbolo del azufre? A ver, señorita Lotte, símbolo del azufre. El símbolo del azufre, hija, ¿sabes? ¿Cuál? La S, profesor. Acuérdense de esto, un compuesto de azufre, ¿cuál sería? Uno bien conocido, el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfuroso, viene de sulfurum, ¿ok? ¿Mi sonido? Por eso el símbolo del azufre es la letra S, ¿correcto? Miren, estoy subrayando esos dos porque los vamos a utilizar a cada rato, para que no se olviden que el símbolo del azufre es la S, el símbolo del sodio es Na, ¿correcto? Fósforo, su símbolo, una P, cloro, Cl, bromo, Br, ¿Cómo sabes que prenden los fósforos? ahí,
y el flúor sin una. ¿Correcto? Símbolos que identifican y que se utilizan en la química. Y acá, ¿El bromo qué es, profesor? No se lee bien. ¿cuál? ¿Del bromo? BR. BR. Ah, por el brillo de la cámara. BRs. ¿Correcto? BR. El yodo, la I. Sí, el brillo de la luz es el problema. Ahí está. Oxígeno, la O, hidrógeno, H, nitrógeno, simplemente la N, carbono, C, azufre, S, ¿no? El fósforo, la A, P, cloro, Cl, bromo, Br, yodo, la I nada más, y el flúor, la F. ¿Correcto? Muy bien. Veamos enseguida algo importante. Ya hemos visto los elementos químicos. Y ahora vamos a ver qué cosa es un compuesto químico. ¿Ok? Entonces, y un compuesto químico se identifica en la química por su fórmula, ¿no? Un compuesto químico es alguien que está constituido por varios elementos. ¿Ok? Puede ser binario cuando son 2 elementos, ternario cuando son 3, cuaternario cuando son 4 elementos, o sea, más. ¿Correcto? Eso es un compuesto, es la unión de elementos químicos. Y esa unión, bueno, ya vamos a hablar de ella, pero es una unión prácticamente eléctrica, ¿no? De 2 elementos, vamos a hablar de dos elementos químicos que se unen, se enlazan, ese es el nombre químico, se conectan, ¿correcto? Forman un compuesto químico. Muy grande, muy ancho que queda así, el bus. Muy bien. Mira, ahorita, mira. No, miren, Tanto quitó el burro, dice, mira. mira, por favor, apaga tu audio. Mira la fórmula, que es la que identifica el compuesto. Así como el símbolo identifica el elemento químico, la fórmula identifica el compuesto químico. ¿Correcto? Y mira tú, la fórmula, ahí he puesto en la hoja de exacto, apaguen su audio, por favor, porque se corta, ¿no? Después no ven la pizarra. Bien, miren, la fórmula ahí he puesto qué cosa es una fórmula, ¿no? Es una relación de elementos químicos que conforman al compuesto. ¿Ok? Y justo esa es una de las características, sin saber mucho de química, tú ves una fórmula, ¿no? Y me puedes decir los elementos que la constituyen. Eso es, elementos que constituyen, esa es una de sus características, elementos que constituyen al compuesto. ¿Ok? A ver, una pregunta antes de que pase. ¿El agua es un elemento químico o un compuesto químico? Pregunta del millón de soles. Es un compuesto. Muy bien. Siempre se habla del agua como el elemento universal, el elemento, en fin. Y efectivamente no es un elemento, es un compuesto. La fórmula del agua, que es recontra conocida, ¿no? Y podemos verla por aquí, es H2O. H, el hidrógeno, la O, el oxígeno, y hay 2 elementos, entonces netamente es un compuesto, ¿correcto? Y ya sabemos que, por ejemplo, sin mucho de química, el agua está constituida por 2 elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Y otra de las características que me da a mí la fórmula, que me da a conocer, yo sin saber mucho de química, ¿sabes qué? Nos da a conocer la cantidad de átomos, ojo, de átomos con la que participa
participa cada elemento químico. Cada elemento químico. Cada elemento químico en una molécula del compuesto. Me faltó espacio, del compuesto. ¿Ok? Mira tú. Vamos de frente al ejemplo para que ustedes lo vean mejor. Por ejemplo, aquí hay una sustancia, óxido férrico. Leemos en el periódico, en la revista óxido férrico y ¡plum! Te ponen la fórmula. Sin saber mucho de química, ¿qué te dice? SFE te dice que es el fierro, ¿cierto? El óxido férrico está constituido por fierro. Y la O con el oxígeno. El óxido de fierro está constituido por esos dos elementos. ¿Correcto? ¿Qué más? Esos numeritos, ¿no? En la parte derecha, ahí está su índice derecho, ¿no? Del fierro y del oxígeno, que te indican la cantidad de átomos con la que participa. En este caso el fierro, hay 2 átomos de fierro. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 3 átomos de oxígeno. Ok, ahí está. Muy bien. Hidróxido de calcio. Mira, ¿ve? 3 elementos. Ca es el calcio, ¿cierto? El calcio. La O, yo sé que es el oxígeno. Y la H, que yo sé que es el hidrógeno. Pero este tiene un paréntesis ahí, profe, que puede ser que esté fastidiando. ¿Cuántos átomos de calcio? El calcio está solito, está fuera del paréntesis. Profe, no tiene nada. Sí, 1 no se pone porque se sobreentiende que hay un átomo de calcio. Un átomo de calcio. ¿Y del oxígeno? Ajá. Profe, también tiene 1, pues, porque no tiene nada. Sí, pero está dentro de un paréntesis. Y ese paréntesis prácticamente está multiplicado por 2. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos átomos de oxígeno hay ahí? 2. ¿Cierto? 2 átomos de oxígeno. 2 por 1, 2. El hidrógeno también, 2 átomos. 2 átomos de hidrógeno. ¿Correcto? Mira, repito, sin saber mucho de química, toda la información que me da una formulita, ¿no? Hablando químicamente, por supuesto. Vean ustedes ahora enseguida este ejercicio. Vamos a arreglarle la cámara para que lo vean mejor. Ese ejercicio dice sulfato de aluminio. También está constituido por 3 elementos, ¿cierto? Por 3 elementos. Vamos a ver qué elementos son. Ok, Al. Ya sé que la Al es el aluminio. ¿Cierto? Y está en la relación, ¿ah? Mira. Y acá lo encontramos, el aluminio. ¿Quién no conoce el aluminio? No, como metal. Al, aluminio. Ya está. Y hay uno más para nuestra relación de metales ahí. ¿Ok? Al, aluminio. La S. A ver, Carlos López, la S. Azufre, profesor. Muy bien, se acordaron, muy bien. Azufre. Y la O es el oxígeno. ¿Correcto? A ver, ¿cuántos átomos de aluminio? ¿Dónde está el aluminio? Hay 2 átomos. ¿Cuántos átomos de azufre? ¿Quién me lo dice? 1. Acá está dentro del paréntesis, hay 1, muy bien. Pero en total, ¿cuántos hay? 4, profe. No veo bien el numerito que está abajo el paréntesis. 4. No. Acá es 1 y acá es 3. ¿Cierto? O sea, 3. Este número no lo veo bien. ¿no se ve? 12, ¿es 12, profesor?
¿No es cierto? Es 1 por 3, son 3 átomos de azufre. 3 átomos de azufre. ¿Y del oxígeno cuántos átomos hay? ¿Listo? 12. 12. Exacto, 4 por 3 sería 12 átomos. Le recalco lo siguiente, ¿no? Sin saber mucho de química, ¿no? Un poquito de nomenclatura, de simbología, y sabemos los elementos que constituyen a cualquier compuesto, ¿no? Porque la mayoría son conocidos. Y esta situación de la cantidad de átomos es una característica importantísima en la química. Cuando uno ya realiza reacciones, utiliza cantidades, la cantidad de átomos es primordial, ¿no? Para realizar todo tipo de problema o de ejercicio. Les decía que les había dejado un trabajito. La primera pregunta es breve reseña histórica de la conformación de la tabla periódica, que le he dicho hace un rato, ¿no? Dobereine, Newlands, Mendeleev y por último Moseley, los 4 más conocidos en la elaboración de la tabla periódica, cuando había poquitos elementos hasta ahorita que hay más de 100 elementos. Eso lo pueden encontrar en cualquier libro, en fin, donde ustedes la busquen. ¿Ok? Después la segunda pregunta es detallar los grupos o familias de los elementos químicos en la tabla periódica, ¿no? Los grupos familias son las columnas, y una columna forma una familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos elementos tienen las mismas características, las mismas propiedades. ¿Correcto? Por eso se le llama grupo o familia. Y la última pregunta es, entre comillas he puesto, ¿qué he puesto entre comillas? Así, errores. ¿Por qué está entre comillas? Porque, bueno, al final se ve como un error, pero no es, pues, no es un error, ¿no? De la tabla periódica que conocemos. ¿Eso dónde lo van a encontrar? A ver, yo siempre decía, no, un libro, vas a los libros, lo lees y ahí está, ¿no? Libros de química de tercero, libros, en fin, ¿no? Y si no hay libro, te vas a la biblioteca, nos decían. Ahora no, con un par de botones ustedes entran y ahí está la información, ¿no? Para eso se utiliza la información que nos brinda ahorita el Internet, el Google y tantas aplicaciones ahorita. ¿Correcto? Me lo envían pues ahí a la plataforma para poder revisarlo y ponerle su nota. Preguntas. No ha estado difícil la clase, ¿no? Es asequible. Pero de esta manera... Muy bien, Ceci, muy bien. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Ah? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Miren ustedes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, tienen clases enseguida, así que los voy dejando. Jóvenes, la clase de química van a ser así, dinámicas, sueltas, participan ustedes y vamos resolviendo ejercicios y todo. Ya la próxima clase vamos a entrar de frente a las funciones químicas, a los compuestos, ¿no? Y ahí empezamos a hacer las formulitas, cómo se hacen, cómo se consiguen. Van a ver qué fácil es, no es nada difícil, les aseguro que no. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima clase. Jóvenes, cuídense, Buenas ¿no? noches, profesor. Cuídense. Buenas noches y gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao, jóvenes.
Nos vemos la próxima. Gracias.